Les invito a tener una palabra de oración. Dios trino y uno, gracias porque tú hablas siempre a nuestros corazones. Y en esta mañana te pido, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones y abras nuestras mentes para recibir esta palabra en tu nombre. Y que sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que más recuerdo con cariño de mi infancia es el hecho de que crecimos en una familia muy hospitalaria. One of the things that I remember most fondly from my childhood is the fact that we grew up in a very hospitable family. La casa de mis padres, a algunos de ustedes yo les he platicado más o menos esta historia, a muy poquito de ustedes, pero la casa de mis padres estaba a la vuelta de la iglesia. Estoy hablando en México, ¿verdad? Y en todos los eventos y programas de la iglesia, nuestra familia estaba involucrada. La casa de mis padres siempre estuvo abierta para recibir muchas visitas. Así que esa fue mi infancia. Crecí rodeada de gente. Muchos de ellos, por supuesto, estando a la vuelta de la iglesia, eran pastores, misioneros, evangelistas, grupos corales a los cuales se les hospedaba en la casa y se les daba de comer. My parents' house was around the corner from the church, and in all the events and programs of the church, our family was involved. My parents' house was always open to receive many visitors. Many of them pastors, missionaries, evangelists, choral groups who were housed and fed at home. Tuvimos la oportunidad de conocer y hacer amistad con mucha gente buena, pero también conocimos a gente que no era tan buena. Eso sucede. We had the chance to meet and befriend a lot of good people, but we also met some not so great people. Recuerdo especialmente a este hombre que un domingo llegó de visita a la iglesia y a quien mis padres le abrieron las puertas de la casa para que viniera a convivir con nosotros. Mi padre tenía entonces un negocio y una de mis hermanas trabajaba con él en ese negocio como secretaria. Al ser su hija, por supuesto, mi hermana tenía autorizada su firma en el banco para firmar cheques o hacer transacciones. I especially remember this man who one Sunday came to visit the church and to whom my parents opened the door of the house so that he could be with us. My father had a business then, and one of my sisters worked with him as a secretary. Being his daughter, of course, my sister had his signature authorized at the bank to sign checks or make transactions. Este hombre comenzó a ganarse la confianza de mis padres y especialmente de mi hermana. Y un día llegó al negocio de mi papá mientras él no estaba allí. Y comenzó a hacerle preguntas a mi hermana sobre su responsabilidad en el negocio. This man began to gain the trust of my parents and especially my sister. And one day, he came to my dad's business while he was not there and began to ask my sister questions about her responsibility in the business. Fue tan astuto este hombre que la fue envolviendo a mi hermana en una serie de preguntas. Y entre todas esas preguntas logró que mi hermana le dijera que ella podía firmar cheques y que el gerente del banco la conocía bien. Él inmediatamente le dijo a mi hermana que necesitaba cambiar un cheque, hacer cash un cheque, pero que necesitaba de su ayuda para hacerlo. A lo que mi hermana
Al fin una joven de posiblemente, estamos hablando de 18 años, accedió a acompañarlo al banco. He was so astute that he got her involved with a series of questions. And among all those questions, he managed to get my sister to tell him that she could sign checks and that the bank manager knew her well. He immediately told her that he needed to cash a check but needed her help to do it. To which my sister agreed by accompanying him to the bank. La historia es un poco larga y tal vez algún día se las cuente completa, pero para hacer la historia larga corta, el gerente del banco, al ver a mi hermana sola con este hombre, pensó que algo no estaba bien y llamó a mi padre, el cual le dijo que él, por supuesto, iba inmediatamente para allá y que mientras el gerente buscara la manera de que mi hermana no hiciera ninguna transacción. The story is a bit long and maybe one day I will tell you the whole thing. But to make a long story short, the bank manager, seeing my sister alone with this man, thought that something was wrong. And he called my father, to which in turn told him that he was going there immediately and that in the meantime, he will seek a way for my sister not to make any transaction. Gracias a Dios y a que el gerente conocía bien a mi papá, todo salió bien. Pero lo que comenzó con un acto sincero de hospitalidad puso a mi hermana y el negocio de mi padre en peligro. Este hombre, después supimos, porque resultó ser un estafador que estaba siendo buscado por la policía. Thanks to God and the fact that the manager knew my dad well, everything worked out. But what started with a heartfelt act of hospitality put my sister and my father's business in jeopardy. This man turned out to be a con man who was being wanted by the police. Hebreos 13, capítulo 13, verso 1 y 2 dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Con este pasaje, mi papá después hacía un chiste, decía, después de esta experiencia, él le agregó, y uno que otro demonio también. Hebrews chapter 13, verse 1 and 2 says, keep loving one another brotherly. Do not forget to practice hospitality, because thanks to it, some unknowingly hosted angels. But my dad, after this experience, added of a joke, and one or another demon too. Puedo decirles, hermanos y hermanas, que a pesar de esta mala experiencia que mis padres tuvieron con esta persona, ellos continuaron abriendo su hogar para todo aquel que viniera o lo necesitara, y siempre fuimos bendecidos por ello. Amen. I can tell you that, brothers and sisters, despite this bad experience, my parents continue to open their home to anyone who came or needed it. And we have always been blessed by it. Amen. En el Evangelio de hoy, Jesús le dice a sus discípulos que quien los recibe a ellos, recibe también a quien los ha enviado. Es decir, a Él mismo. Algo tan simple como extender hospitalidad a un seguidor de Cristo tiene una profunda implicación porque Dios mismo es el beneficiario final.
In today's Gospels, Jesus tells his disciples that whoever receives them also receives the one who sent them. That is himself. Something as simple as extending hospitality to a follower of Christ has profound implications because God himself is the ultimate beneficiary. Lo que es interesante aquí es que la palabra usada en el texto, y es la palabra que usó Jesús, recibir, no solo se refiere a dar la bienvenida, right? Nosotros damos la bienvenida, es muy diferente, pero recibir tiene otra implicación. Jesús está diciendo, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel a quien me envió. La palabra recibir, yo no sé si ustedes lo notaron en sus Biblias o en la lectura, la palabra recibir se usa 6 veces en este pasaje. 6 veces. What is interesting here is that the word used in the text, receive, is not just welcome. Jesus is saying, whoever receives you receives me. And whoever receives me receives the one who sent me. The word receive is used 6 times in this passage. Jesús habla también de la recompensa para aquellos que extienden hospitalidad. A los profetas menciona primero, a las personas justas y en tercer lugar, refiriéndose a alguien sin un estatus social, dice a uno de estos pequeños. Jesus talks about the reward for those who extend hospitality to the prophets first, to the just people, and thirdly, referring to someone without social status, to one of these little ones. Este término se refiere no solo a los niños que eran personas desprotegidas en ese contexto, en el contexto de Jesús, sino a aquellos considerados inferiores y por lo tanto los más vulnerables. Estos pequeños son a los que se refiere también Mateo 25, recordemos ese pasaje donde habla, ¿verdad?, de las señales del fin de los tiempos, donde los vulnerables son realmente Cristo en los más necesitados. This term refers not only to children who were unprotected in this context, in Jesus' context, but also to those considered inferior and therefore the most vulnerable. These little ones are also referred to in Matthew chapter 25, where the vulnerable are truly Christ in those most in need. La Madre Teresa de Calcuta, en su libro llamado La Alegría de Amar, dice que todos los días nos encontramos a Cristo disfrazado con angustia y afligido. Eso es, en aquellos hambrientos, no solo de pan, sino de amor. En los desnudos, no por falta de ropa, sino por falta de dignidad humana y respeto. En los que viven sin hogar, no solo por falta de un techo sobre su cabeza, sino debido al rechazo que sufren. Mother Teresa of Calcutta, in her book, The Joy of Living, says that every day we meet Christ disguised as someone with anguish and afflicted. In those hungry not only for bread, but for love. In the nudes, not only for lack of clothing, but for lack of human dignity and respect. In those who live without a home, not only due to the lack of a roof over their head, but also due to the rejection they suffer.
Déjenme preguntarles, hermanos, ¿alguna vez nos hemos sentido así? Hambrientos de amor, desnudos, carentes de dignidad humana y respeto, sin hogar debido al rechazo. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Yo sí. Seguramente que hemos sido rechazados y hemos sido testigos de esto dentro de nuestras familias, tristemente dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras comunidades e incluso muchas veces dentro de nuestras iglesias. Have you or have we ever feel like this? Starved for love, naked, lacking in human dignity and respect, homeless because of rejection? Yes. Surely we have been rejected, and we have witnessed this within, sadly, our families, society, communities, and even in our churches. Pero invirtiendo la pregunta ahora, ¿alguna vez hemos sido nosotros indiferentes con alguien? ¿Hemos rechazado o ignorado a otro por verlo extraño o diferente? Tal vez hemos ignorado o rechazado a otro sin darnos cuenta. A veces simplemente con nuestra manera de mirar a alguien, ¿verdad? Entra alguien lleno de tatuajes o siendo un poquito diferente y todos nos quedamos así. Y no nos damos cuenta que sin querer la persona ya lo percibió, lo sintió, el rechazo. But reversing the question, have we ever been indifferent to someone? Have we rejected or ignored another for seeing him or her as strange or different? Perhaps we have ignored or rejected others without realizing it. Entonces, hermanos, para ir cerrando el asunto, ¿qué significa entonces recibir a alguien? ¿Solo darle la bienvenida? Acabamos de decirle a los hermanos, ¿verdad, Mike y Mary? Bienvenidos. Pero no es solamente eso, queremos recibirlos. Queremos que ellos se sientan en casa. No se trata solo de esperar que vengan a nosotros y nos saluden. Es tomar, y aquí es lo difícil, es tomar el riesgo de dejarlos entrar y hacerlos parte de nosotros. Como mis padres tomaron el riesgo con este hombre, sin conocerlo. Sí, tomaron el riesgo, pero Dios los protegió. So, what does it mean to receive someone? Just to welcome them? It is not just about waiting for them to come to us and say hello. It is talking or taking the risk of letting them in and making them part of us. Dar la bienvenida en el nombre de Jesús no es solo sonreír y estrechar la mano. Eso lo hace cualquiera. Es recibir y aceptar plenamente a cualquiera en medio de nosotros sin juzgarla ni cuestionar. To welcome in the name of Jesus is not just to smile and shake hands. It is to fully receive and accept any person in our midst without judging or questioning. Recibir a alguien puede ser algo tan simple, hermanos, y quizás tenemos que entenderlo de esa manera. Puede ser algo tan simple y profundo como dar a otro tu plena presencia. Dar la bienvenida a alguien en el nombre de Jesús es practicar y extender la hospitalidad. Receiving someone can be something as simple and profound as giving
another youthful presence. To welcome someone in the name of Jesus is to practice and extend hospitality. Esta hospitalidad de la que hablamos no implica esos actos heroicos inusuales, ¿no? No se trata de hacer grandes cosas, sino actos ordinarios de bondad, como brindar, como lo dijo el mismo Jesús, brindar un vaso de agua o de agua fría a alguien, o dar un abrazo sincero o una palabra de afirmación. This hospitality does not involve unusual heroics, but ordinary acts of kindness, such as offering a glass of water or giving a sincere hug or a word of affirmation. Déjenme hacerles otra pregunta, hermanos. ¿Qué pasaría? Imagínense nada más ustedes. ¿Qué pasaría si empezamos a cuidar a toda persona que viene a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, como si fuera Dios mismo? What would happen if we started treating everyone who comes to our church, our family, friends, and neighbors, as if they were God Himself? Eso es de lo que está hablando el pasaje. That is what the scripture is telling us this morning. Cuando abrimos nuestro espacio y extendemos nuestros brazos para dar la bienvenida a los pequeños, que son miembros de la familia de Dios también, estamos dando la bienvenida, óiganlo bien, al mismo Cristo en medio de nosotros. When we open our space and extend our arms to welcome the little ones who are members of God's family, we are welcoming Christ Himself into our midst. Cuando pasemos esta mañana por la mesa para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que Jesús está ahí, está aquí, presente, dándonos siempre la bienvenida y esperándonos para recibirnos con los brazos abiertos, de la misma manera que Él espera que nosotros lo hagamos con todos. When we come to the table to receive the body and blood of our Lord Jesus Christ, let us remember that Jesus is here, always welcoming and waiting to receive us with open arms, in the same way that He expects us to welcome everyone. Recordemos y vayámonos con eso esta mañana, que a veces, hermanos, a veces, sin saberlo, estamos hospedando ángeles que son enviados a probar qué tanto estamos dispuestos nosotros a extender la hospitalidad. Let us remember that sometimes, without knowing it, we are hosting angels who are sent to prove how much we are willing to extend hospitality. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.